Muy buenos días para todos nuevamente. Dios los bendiga. Bueno, vamos a compartir la palabra de Dios pero antes yo le invito a que se ponga un momento más sobre sus pies. Un momentico más. Y vamos a orar, a disponer nuestro corazón, amén. Así que empieza tú allí a darle gracias al Señor, sí. Si de pronto, durante todo este tiempo que ha transcurrido el culto, no te ha conectado, empieza allí a conectarte con el Señor, a darle gracias al Señor. Dile gracias, Señor, gracias por esta mañana, gracias por este día, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Dile, Señor, es tu persona lo que más anhelo, Señor. Gracias, Señor, tú eres, Señor, el dueño de la iglesia, Señor. Tú eres ese buen pastor. Dile, Señor, pastorea mi vida, Señor. Llévame a esas aguas, Señor, de reposo, Señor. Llévame a esas aguas de vida eterna, Señor. Dile, ven, Señor, calma mi sed, Señor. Dile, Señor, quita toda sequedad, Señor. Todo lo que ha estado desierto en mi vida, Señor. Todo lo que en aquellas áreas donde no puedo ver el fruto tuyo, Señor. Dile, Señor, amamos tanto tu presencia, Señor. Gracias, amado Rey, Señor. Gracias porque tú has prometido estar con nosotros cada día de nuestra vida, Señor. Tú permaneces fiel a tu palabra, Señor. Tú no mientes, Señor, a ninguna de ellas, papá, sino que permaneces fiel, amado Rey, Señor. Dile, Señor, toma tu lugar, Señor, toma tu lugar en mi corazón, toma tu lugar en mi familia, Señor. Dile, Señor, quiero ver mi familia transformada, Señor. Quiero ver mi vida transformada, Señor. Quiero ver mis generaciones transformadas, Señor. Dile, Señor, queremos que te sientas como en casa, Señor. Dile, Señor, que mi vida sea una casa donde tú vengas a habitar, Señor. Que mi familia sea una casa donde tú vengas a habitar, Señor. Gracias, amado Rey, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, Señor. Gracias porque sin tu presencia no somos nada, Señor. Sin tu presencia, Señor, nada de esto vale, Señor. Si tu presencia no está, Señor, nada de esto vale, amado Rey, Señor. Y te damos gracias, Espíritu de Dios, Señor. Gracias, dile allí, gracias, Señor. He venido a este lugar para adorarte. He venido a este lugar, Señor, no esperando algo, Señor, sino para entregarme, Señor. Dile, quiero ser ese sacrificio vivo, Señor. Quiero entregar en esta mañana algo de parte mía, Señor. Quiero entregar mi corazón, Señor. Quiero entregar mi vida, Señor. Tú me has dado mucho, Señor. Ahora quiero entregar, Señor. Quiero entregarme. Dile allí, Señor. Vale la pena, Señor. Vale la pena entregar nuestra vida, Señor. Vale la pena, Señor, entregar nuestro tiempo, Señor. Vale la pena, Señor, entregar nuestros años en ti, amado Rey, Señor. Vale la pena desgastarnos, Señor. Vale la pena invertir nuestros recursos, nuestra vida, nuestro tiempo, Señor. Nuestros años en ti, papá. Vale la pena, Señor. Vale la pena. Y recuérdanos, Señor, recuerda a tu iglesia, Señor, que vale la pena, Señor. Nada es en vano, papá. Nada es en vano delante de ti, Señor. Cada cosa que hacemos, Señor, en ti, vale la pena, Espíritu de Dios, Señor. Y gracias te doy en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por nuestras vidas, Señor. Gracias por nuestras familias. Gracias por lo que tú harás en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora sí se puede sentar, poner cómodo.
Amén. Bueno, hoy tengo el privilegio nuevamente. Hoy sinceramente sí creo que estoy un poquito más nervioso que la vez pasada, pero bueno, vamos a hacerle y que sea el Espíritu de Dios guiándonos. Dispón tu corazón. Yo, qué días que oraba eh, y se me venía así como esta frase en mi mente y decía eh, como que no es justo con Dios vivir una vida fría, no es justo con Dios vivir una vida sin pasión. Yo decía, Señor, no es justo contigo. Tú te entregaste todo, sí, absolutamente todo. Entregaste a tu Hijo, te entregaste sacrificialmente, sí. Fuiste en obediencia a la cruz y muchas veces nuestra vida, sí, no reflejan esa gratitud y esa muestra de amor. Amén. Y, y muchas veces vivimos temporadas frías, apáticas, pero creo que es tiempo de volver a encender nuestro corazón y necesitamos al Espíritu de Dios para que encienda nuestro corazón. Amén. Bueno, fuerte aplauso al Señor. El título de esta mañana es De esclavos a hijos. Amén. ¿Cuántos quieren ser esclavos? De esclavos a hijos. Sí. ¿Cuántos quieren o les gustaría la esclavitud, ser esclavos? Creo que a nadie nos gustaría que nos priven de nuestra libertad, ¿sí? Que de pronto nos impongan cosas, hacer tareas fuertes. Nadie en este mundo quiere la esclavitud, sino todos anhelamos la libertad. Amén. No hay nada más hermoso que ser libres, ¿sí? Y no hay nada más feo que ser esclavos. Amén. Así es. Y quiero hablar un poco de esto en esta mañana. Y escribió aquí, nuestra vida espiritual está determinada por la revelación que tenemos del Padre y la relación que desarrollemos con Él. Entonces, nuestra vida espiritual y todas las áreas de nuestra vida están determinadas por la revelación que cada uno de nosotros tengamos acerca de Dios, ¿sí? Depende de esa revelación que tenemos del Padre, vamos a vivir como esclavos o vamos a vivir como hijos. Amén. Como hijos amados de Dios. Depende de esa revelación que tengamos acerca de Dios, de cómo nos relacionemos con Dios. Así va a ser nuestra vida. Va a ser, si será una vida de esclavitud, de opresión, o va a ser una vida llena de libertad y de plenitud que dice la palabra de Dios que encontramos en Cristo Jesús. Amén. Y hay algo que ataca mucho a los cristianos, que ataca mucho a la iglesia, y es ese espíritu ese espíritu de orfandad, ese espíritu de esclavitud, que aún sabiendo que tenemos a un Dios poderoso, fiel, aún sabiendo todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, muchas veces vivimos como huérfanos, ¿sí? Muchas veces cada uno de nosotros nos podemos sentir huérfanos. No tenemos problema con ver a un Dios grandioso, poderoso, sanador, libertador, pero muchas veces tenemos problemas como ver a un Dios Padre. ¿Amén? Muchas veces nos cuesta ver realmente a un Dios como Padre. No tenemos problema con proveedor, grandioso, creador, mucho de lo que habla la Biblia, pero muchas veces se nos dificulta verlo como un Dios cercano. Amén. Y está ese espíritu de orfandad, ese espíritu de religiosidad que se opone a cada uno de nosotros para impedirnos ver a Dios como un Dios Padre. Amén. Y eso es lo que voy a hablar un poco en esta mañana.
Y todos sabemos la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Creo que hace unos domingos atrás el pastor Ronald nos habló de eso. Y la historia habla de un padre que tenía ¿cuántos hijos? Dos hijos, ¿verdad? Uno de ellos, el menor que hizo, le dijo, padre, dame la herencia. El padre no se la negó, se la dio. ¿Y qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Que fue al mundo y se gastó, ¿sí? No dejó ni un peso, disfrutó, por decirlo así. Pero después dice la palabra que entró en sí, arrepentido, y volvió a casa. Amén. Pero también había otro hijo, que era el hijo mayor. Amén. Que aunque estaba en la casa del padre, aunque era hijo del padre, era el hijo mayor, aún estando en la casa del padre, no conocía a su padre. Amén. Y porque el padre le dice, hijo, ¿sí? Porque él le renegó, ¿cómo así? Volvió mi hijo y tú le hiciste una fiesta, mataste el cordero más gordo, le estás celebrando. Y el padre, ¿qué fue lo que le dijo? Hijo, pero todo lo que tengo es tuyo, te pertenece. Amén. Pero aún estando en casa, no conocía a su padre. Amén. Entonces, estos dos hijos nos representa a cada uno de nosotros. ¿Sí? Podemos ser el hijo menor, que vamos al mundo, gastamos la herencia de nuestro padre, y a esos muchas veces lo llamamos el hijo rebelde, ¿sí? El hijo desobediente. Pero también está el hijo que permanece en casa, ¿sí? El hijo que está en la iglesia, el hijo que viene jueves, domingo, ayunos. Pero quizá el hijo que aún permanece en casa, quizás así como el menor no lo conocía, el hijo mayor tampoco conocía al Señor. Amén. Entonces, aunque uno se fue y el otro permanecía, ninguno de los dos conocía verdaderamente el corazón del Padre. Amén. Entonces, y muchas veces nosotros, no, es que aquel personaje se fue y véalo allá en el mundo, sí, está perdido y todo eso. Pero muchas veces nosotros estando aquí en la iglesia podemos ser como ese hijo mayor. Sí. Estar en las labores del Padre, ayudando al Padre, pero quizá no conociendo verdaderamente el corazón de nuestro Padre. Amén. Vamos a nuestras Biblias, vamos al libro de Gálatas, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de qué? De todo, según. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos esclavos bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que también redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, aquí Pablo le afirma a la iglesia de Galacia, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama ¿qué? Abba, Padre. ¿Cierto? Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, ¿por medio de quién? De Cristo. Amén. Entonces, aquí este pasaje de Galacia nos dice que en cuanto hay un heredero, ¿sí?
Pero el heredero dice que cuando es niño no se diferencia absolutamente del esclavo, ¿sí? Aunque es heredero de todo, mientras es niño, de nada se diferencia del esclavo, amén. Entonces, el primer problema es no saber realmente que somos hijos de Dios, amén. Y lo leemos en la Biblia, somos hijos de Dios y cantamos que yo soy hijo de Dios y bueno, y lo escribimos, pero muchas veces se nos dificulta como creerlo, interiorizarlo, ¿sí? Vivirlo. Y el segundo problema que vemos allí en Gálatas, el primero es no saber realmente que somos hijos de Dios. Y el segundo problema es los hijos inmaduros no pueden utilizar la herencia. Amén. Entonces, el niño es heredero de todo, ¿sí? Pero por cuanto es niño, no se le pueden dar responsabilidades, ¿sí? No se le pueden dar cosas porque aún no está preparado, ¿sí? Porque aún está niño, ¿sí? Entonces, de nada difiere el esclavo, pero cuando ese niño crece, ¿sí? Y sabe que es heredero, sabe que tiene una herencia, que su padre es el dueño y ha puesto en sus manos una herencia y crece y es un hijo maduro, claramente ya tiene responsabilidad, puedes saber qué hacer con esa herencia. Entonces, los dos problemas que vemos aquí es, primero, no saber que somos hijos de Dios. Y el otro problema es que muchas veces somos hijos inmaduros, ¿sí? Que tenemos esa herencia, ¿sí? Por medio de Cristo Jesús, dice la palabra que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Pero a causa de esa inmadurez, muchas veces no sabemos todo lo que nuestro Dios ya nos ha dado, amén. Y en esa herencia, pues no vayan a pensar en, no sé, en millones, en dinero y eso. Es otro tipo de herencia, ¿sí? Es algo más espiritual, es una herencia eterna, ¿sí? Una seguridad de nuestra vida eterna, ¿sí? Dice la palabra de Dios que Él ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual, amén. Es una herencia más dice la palabra que él nos ha dado su espíritu, ¿sí? Como sello de garantía, como esas arras para nuestra salvación. Ese es el tipo de herencia, ¿sí? Entender lo que Dios ya me ha dado y en base a eso, ¿sí? En base a esa identidad, enfrento al mundo como hijo de Dios, con toda esa bendición, con toda esa herencia, o me enfrento al mundo no entendiendo que soy un hijo de Dios, sino viviendo como esclavo. Amén. Entonces, quiero mencionarles unas características acerca de los hijos y acerca de los esclavos. Amén. El esclavo se opera por temor. Opera o hace las cosas con miedo de pronto a no ser rechazado, a no ser desechado, a no ser condenado, ¿sí? A que no me rechacen, a que no me saquen del grupo. Más la persona que sabe su identidad y se siente y sabe que es un hijo o hija de Dios, opera desde el amor, ¿sí? Es muy diferente, ¿sí? El esclavo opera desde el miedo, ¿sí? No conociendo a su Señor, opera para no ser rechazado, pero el hijo hace las cosas desde el amor, desde la confianza, desde la seguridad de que tiene un padre que realmente lo ama, ¿sí? Entonces, primera característica es que el esclavo opera desde el temor, pero el hijo opera desde el amor. Amén. Todos aquí tenemos padres, quizá uno pues ya
sus padres han partido, pero uno con sus padres, no sé, yo creo que a todos nos pasa, ¿sí? Quizá pueden haber excepciones, pero en la mayoría nos sentimos seguros, confiados, ¿sí? Creo que la otra vez la pastora Alice lo hablaba así. Sí, hagamos yo cuando pequeñito, si le pedía algo a mi mamá, yo sabía que de una u otra manera ella se esforzaba para conseguirlo. Sí, yo estaba seguro, sí, iba confiadamente a contarle mis cosas porque sabía que no, sí, no, de pronto no me iba a rechazar. Sí, no es que iba con ese miedo de mi mamá a contarle las cosas, no, sí, sino me sentía seguro. Amén. Yo sé que eso nos pasa con nuestros padres, sí, podemos ir seguros, no operamos con ese miedo, con ese temor, sino con esa seguridad. Amén. Que si estamos en nuestras casas y queremos algo de la nevera, no le decimos, mami, ¿será que puedo abrir la nevera y sacar un yogur o papi? ¿Será que puedo abrir la nevera y no sé, sacar leche o lo que haya en la nevera? No, ¿verdad? Como hijos, ¿qué hacemos? Abrimos la nevera, sacamos los yogures, los chocorramos, todo lo que haya y nos lo comemos, amén. Pero un esclavo, sí, que no sabe que es hijo, ¿qué va a hacer? Señor tal, ¿será que puedo abrir la nevera, sacar esto que se me antojó? Es totalmente la diferencia, amén. El esclavo opera desde el temor, más el hijo opera desde el amor y desde la confianza, amén. Entonces, escribe acá, el amor es un combustible más poderoso que el temor. Amén. No actuamos por culpa o temor al rechazo, sino por amor y seguridad en quienes somos. Amén. Y vamos a Romanos 8, del 15 al 16. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de ¿qué? De esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Siguiente. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Pero volvamos al 15. Dice que no hemos recibido el espíritu de ¿qué? De esclavitud, ¿sí? Para estar con temor nuevamente, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, ¿sí? No hemos recibido un espíritu de temor, de esclavitud, sino un espíritu de adopción que clama de nosotros, Abba Padre, Abba Padre, ¿sí? Ese es el espíritu que cada uno de nosotros, cuando hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, ha venido sobre nosotros. El Espíritu Santo, dice la palabra allí en el 16, que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Bueno, fuerte aplauso al Señor. Y este espíritu de esclavitud quiere venir sobre nuestras vidas, ¿sí? Quiere venir a atemorizarnos, quiere vivir a que vivamos unas vidas insatisfechas, con temor, con miedo, ¿sí? Con culpa, con condenación. Mas el Espíritu de Dios, ¿sí? Que se nos ha dado a cada uno de nosotros, nos da esa seguridad de que somos amados por el Padre. Amén. Somos realmente amados por el Señor. Le pedimos al Señor que quite todo ese temor que muchas veces quiere venir a nuestras vidas. Ese temor que nos paraliza, ese temor que nos impide acercarnos, dice la palabra, confiadamente al trono de su gracia. Amén. Otra que puse acá, bueno, hay otra diferencia entre el esclavo, el hijo o también la persona que se siente huérfana y el que se siente hijo. El esclavo, el huérfano, siente inseguridad,
baja autoestima, autorrechazo y sentimiento de condenación continua. Mas el Hijo se siente seguro en el amor del Padre, lleno de valoración, de afirmación por su relación con Dios, se siente único o única, se siente amado, se siente amada. Amén. Entonces, el esclavo, el huérfano siempre está inseguro, siempre está dudoso, más el que se siente hijo anda con una confianza, una afirmación completa, ¿sí? Que no le importa lo que le diga la otra persona, él ya tiene su identidad, ¿sí? Ya ha escuchado de parte del Padre quién es él, quién es ella, y anda con una confianza y con una afirmación y no necesita afirmaciones de otras personas, no necesita afirmaciones de tal persona, no necesita afirmaciones de absolutamente nada ni nadie, porque ya ha recibido la mejor afirmación de parte del Padre que le ha dicho quién es Él y quién es ella. Amén. Pero el esclavo y el que se siente huérfano constantemente está buscando afirmación de parte de las otras personas. No es que necesito que tal persona sí me afirme, me diga cómo estoy haciendo las cosas, sí, si me estoy vistiendo bien, si lo que estoy haciendo de pronto está bien, está mal. Constantemente está buscando la afirmación de parte de los demás. Pero el hijo ya se siente amado y no necesita ningún tipo de afirmación por absolutamente nada ni nadie. Amén. Bueno, ese primer punto era, son como los síntomas principales. El segundo punto es acerca de la identidad. Y este quiero eh, tocarlo también. Y es que el esclavo, en base a su identidad, basa su identidad en el hacer, ¿sí? Con H, hacer. Más el hijo basa su identidad en el ser, con S. Amén. Entonces, el esclavo basa su identidad en el hacer, en sus dones, en sus talentos, en su servicio, en lo que la gente dice acerca de él. Mas el hijo basa su identidad en el amor, en la intimidad, en lo que el Padre dice acerca de él. Amén. Entonces, una de las manifestaciones, si nosotros de pronto hay un espíritu de esclavitud o religiosidad que está operando dentro de nosotros, es que basamos nuestra identidad en el hacer. ¿Sí? No sé si la ha pasado, es que necesito hacer algo, si necesito demostrar lo que valgo, entonces hago esto, hago aquello, sí, me esmero, me esfuerzo, hago tantas cosas porque necesito demostrar mi valor. Pero el hijo basa más su identidad en el ser, basa más su identidad en la comunión, en la intimidad con el Padre, en la intimidad con Dios, porque allí encuentra realmente su valor y si hace bien, pero si no hace, también está bien, sí, porque no basa su identidad en eso, mientras que el esclavo constantemente está haciendo cosas, porque en el fondo busca aprobación de parte de las otras personas. Amén. Hace para que lo vean, para que me miren, para sentirse afirmado, para que le digan, oiga, uy, qué bien lo haces, qué bien cantas, qué bien sirves. Constantemente está buscando su afirmación en eso. Pero el que se siente hijo hace las cosas desde el amor, desde la plenitud, ¿sí? Si le dicen, lo hiciste bien, y si no le dicen, no pasa nada, porque él sabe que ya su identidad está en el Padre, ya sabe que es un hijo de Dios y que eso realmente no le da ningún tipo de valor. Amén. Y, y lo digo porque en lo personal a mí me ha pasado muchas veces
¿sí? Eh, donde un día me di cuenta que yo estaba haciendo muchísimas cosas aquí en la iglesia, sí, más mi universidad, en el trabajo y empecé a evaluar mi corazón, sí. Y me di cuenta que quizá la raíz de eso es que estaba buscando la aprobación del hombre, pero quizá también la aprobación de Dios y quizá aquí en mi servicio diciendo, Señor, sí, como que mírame, apruébame, mira, ve lo que estoy haciendo, sí, necesito tu aprobación y me daba pavor, me daba miedo de pronto dejar de servir, de pronto me daba pavor sentarme y no estar sirviendo, porque quizás sentía de que, no, Señor, como que no valgo si estoy allí sentado, valgo más aquí si estoy aquí dando un servicio, corriendo de aquí, corriendo de aquí para allá. Y entendí que, sí, que eso no es nuestra identidad. Amén. Y claro, de tanto corre, de tanto corre, sí, estaba olvidando lo más importante que era la intimidad y la comunión con el Señor. Sí, estaba olvidando lo que realmente nos da identidad, lo que realmente nos da plenitud, lo que realmente nos da gozo, identidad, que es la comunión con nuestro Padre, la comunión con nuestro Señor, ¿sí? Y yo estaba de aquí para allá y llegué un día, como dicen por ahí, me motoré, me cansé, claro, sí, me fundí, sí, me aburrí, como que empezaron las preguntas, los cuestionamientos, tantas cosas, pero entendí que había olvidado lo más importante, ¿sí? Buscando la aprobación de los hombres y aún de Dios, quizá pensando que si hacía muchas cosas, Dios me iba a amar por eso, ¿sí? Y pensando que quizás si me sentaba, como que Dios ya no me iba a amar tanto. Y son pequeñas, ¿sí? O realmente grandes mentiras que muchas veces se nos meten en nuestra cabeza y necesitamos que el Espíritu de Dios nos revele nuestra identidad, que nuevamente sí dé testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Aquí anote, cuando basas tu identidad en el hacer, con H, eres efectivo. Cuando basas tu identidad en el ser, eres feliz. Amén. Cuando basamos nuestra identidad en el hacer, podemos ser muy productivos, hacer muchas cosas, planear muchas cosas, pero cuando basamos en nuestra identidad en el ser, en lo que somos, en lo que hay dentro de nosotros, allí está la verdadera felicidad. Amén. Cuando yo estaba en ese corre-corre, yo no era feliz, sinceramente. Era la persona más amargada, ¿sí? Reflejando algo que no estaba viviendo, que no estaba sintiendo en mi corazón, ¿sí? Pero cuando entendemos que en la intimidad y en la comunión, allí está la verdadera felicidad. Amén. Y todo, realmente todo parte de allí, todo parte de la intimidad, todo parte de la comunión, porque es allí donde el Señor nos fortalece, nos da claridad, nos da ideas, ¿sí? Nos da nuevas fuerzas y ahí sí podemos hacer cosas, ¿sí? No estoy diciendo que ahora no vamos a hacer nada, nos vamos a estar quietos, vamos a estar allí sentados todos. No se trata de eso, ¿sí? Sino se trata más de evaluar nuestro corazón, con qué intención estoy haciendo las cosas, quizá es de un espíritu de esclavitud o de temor, o quizá es de un espíritu de hijo que se siente amado y que hace eso, las cosas desde el amor, desde el servicio, que entiende que las cosas que hace no las hace para los hombres, sino las hace para el Señor. Amén. Entonces, el hacer nos puede hacer más efectivo, pero el ser
nos hace felices. Amén. ¿Cuántos queremos ser felices? Amén. Yo creo que todos anhelamos ser felices. Y podemos servir con alegría sabiendo quiénes somos para Dios. Amén. Vamos a Lucas 5, del 15 al 16. Y este pasaje realmente me impresiona. Estén allí súper atentos. Lucas 5, del 15 al 16. Dice, pero su fama se extendía. ¿La fama de quién? De Jesús. ¿Sí? Jesús, dígale a la persona que tiene al lado. Jesús era famoso en su tiempo. Realmente Jesús era muy, muy famoso. Dice, pero su fama se extendía más y más. Y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. De tanta la fama que él tenía, venía gente para que lo trayera libertad, trayera sanidad, y eran miles y miles de personas. Pero ¿qué pasaba con él? Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Amén. Amén. Y me impresiona esto de Jesús, ¿sí? Porque él no se dejaba engañar por la fama. Él no se dejaba deslumbrar por los números, por la cantidad de personas que venían a oírle, que venían a buscarle. Porque la prioridad de él, en el versículo 16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Él sabía cuál era la prioridad. Su prioridad era la oración, ¿sí? Su prioridad era la intimidad. Su prioridad era buscar al Padre. Si él no le deslumbraba, como muchas veces nosotros nos dejamos deslumbrar por los números, por nuestros seguidores, por tantas cosas, pero Jesús no le deslumbraba nada de eso, porque él sabía que lo más importante era la comunión con el Padre. Sí, lo vemos en los evangelios, que él madrugaba muy de mañana a orar, que aún en la noche también constantemente estaba en esa comunión con el Padre. Amén. Si algo quiero que te lleves en esta mañana es eso, ¿sí? Que guardes allí en tu corazón y te digas, mi prioridad debe ser la comunión y la intimidad con el Señor. Amén. Créeme que de allí parte absolutamente todo, ¿sí? Nosotros creemos que por el hacer, ¿sí?, nuestras fuerzas y tantas cosas vamos a ser efectivos, alcanzar tantas cosas, pero Jesús sabía cuál era la clave, y era permanecer en intimidad con el Padre. Amén. Porque él después dice, yo hago las cosas que veo hacer a mi Padre. Yo digo las cosas que he oído de mi Padre. Todo lo que Jesús hacía, todo lo que Jesús hablaba, ya el Padre se lo había dicho. Pero imaginémonos a un Jesús ocupado, ¿sí?, andando para lado y lado, ¿sí?, sin tener ese tiempo de intimidad, de comunión con Dios. ¿Qué iba a hablar? ¿Sí? No iba a hacer absolutamente nada, ¿sí? No iba a ser efectivo en su ministerio. Amén. Entonces, guarde eso en su corazón. La prioridad es la intimidad. Amén. Y los que quizás ya llevamos unos años en el Evangelio, nos debemos que recordar muchas veces eso, ¿sí? Lo olvidamos. Sinceramente, muchas veces lo olvidamos, que la prioridad y lo más importante es la intimidad y la comunión con nuestro Padre. Y los que apenas están empezando, atesórenlo en su corazón. Atesórenlo en su corazón. Eso es lo más importante, es la comunión. Eso es lo que los va a hacer felices, dichosos, efectivos en lo que Dios nos mande a hacer a cada uno de ustedes. La clave es la intimidad. Amén. Vamos a Lucas ahí mismo, Lucas 3, versículo 22. Y dice, yo creo que se lo hemos leído mucho, dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él. Ahora habla sobre Jesús en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía,
tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Y quién dijo eso? El Padre. ¿Sí? Dice que descendió el Espíritu en forma de paloma sobre Jesús y hubo una voz desde el cielo que le dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú me das placer, Jesús le decía al Padre. Y le tengo un dato, ¿sabe cuántos milagros había hecho Jesús antes de escuchar esta afirmación por parte del Padre? ¿Cuántos creen? A ver, 1, 2, 10, 0. No había hecho aún absolutamente ningún milagro, nada. Y aún así el Padre le dice, Jesús, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo tanta complacencia, en ti tengo tanto placer. Y Jesús no necesitaba demostrarle al Padre, no es que necesito sanar el día de hoy necesito sanar a 500 personas, sino el Padre me va a dejar de amar. Jesús no basaba su identidad en eso. Él ya escuchó del mismo Padre, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo tanta complacencia, ¿sí? Y esa afirmación y lleno del Espíritu Santo hacía los milagros que vemos registrados en la Biblia. Amén. Y que el Señor nos ayude a que esa misma afirmación venga sobre nosotros. Amén. Que el Padre tiene complacencia de cada uno de nosotros. Amén. Y versículos ahí después, creo que está en Lucas 4, dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo y allí en el desierto fue tentado por Satanás. ¿Y qué le decía Satanás a Jesús? Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en panes. Pero le afirmaba constantemente, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, haz esto, haz aquello. Y Jesús no necesitaba demostrarle menos a Satanás de que él era el Hijo de Dios. ¿Sí? Quiero que te lleves esto en tu corazón. ¿Sí? No necesitas hacer esto, demostrar aquello, hacer tantas cosas para demostrarle a otros de que eres hijo de Dios. Amén. Y que nos sintamos amados y que realmente el Padre tiene complacencia en nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque ve a Jesucristo, ve al Cordero, ¿sí? En nosotros, al Espíritu Santo, y allí encuentra esa complacencia en nosotros. Amén. Entonces, tengamos cuidado con buscar las afirmaciones, ¿sí? Créeme que Satanás está allí queriendo traer afirmaciones sobre nuestra vida. Sé que nosotros a veces luchamos en nuestra mente con tantas cosas y Satanás usa personas para afirmarlo, no, es que tú eres tal, tú eres esto, tú eres tal cosa. Usa personas, aún nuestra propia familia, amigos, tantas circunstancias para dejar una identidad en nosotros y borrar la identidad que ya tenemos en Dios. Amén. Entonces, tengamos cuidado con eso, ¿sí? Muchas otras personas que querrán afirmarnos, darnos identidad a nosotros, pero nuestra mayor identidad es que somos hijos de Dios. Amén. Hoy debemos salir de este lugar sabiendo de que somos hijos de Dios. Y yo quiero que se haga esa pregunta. Hijo de Dios, ¿qué representa eso? Hijo de Dios, y no de cualquier Dios, de Dios, no de cualquier persona, sino el Hijo del mismísimo Dios, ¿sí? Del Dios que vemos por todas las páginas de la Biblia, ¿sí? Desde la creación, desde la liberación del pueblo de Israel, de la opresión de Egipto, ¿sí? Lo vemos por cada página de la Biblia y ese es nuestro Padre. Amén. Y ese es nuestro Padre. No tenemos cualquier Padre, ¿sí? Tenemos al mejor Padre y lo que necesitamos cada uno de nosotros es conocerlo. Amén. Conocerlo. Otro punto importante.
Cuando pierdes tu identidad, se corrompe tu identidad. Cuando nosotros perdemos nuestra identidad, nuestra intimidad, perdón, nuestra identidad se corrompe por cualquier cosa. ¿Ve? Cuando nosotros perdemos la intimidad, la comunión con Dios, que es el que nos afirma, nos da identidad, todo lo demás empieza a corromperse en nuestras vidas. Y por eso es de vital importancia nuestra intimidad, nuestra comunión con el Padre. Y por eso lo leímos que Jesús le daba prioridades. Dice que se apartaba lejos y en el desierto y buscaba al Padre. Tercero, visión de Dios. El esclavo, como ve a Dios, ve a un Dios distante. El esclavo no tiene problemas con la grandeza de Dios, pero sí se le dificulta la intimidad. Pero el hijo, en cambio, ve a un Dios cercano. El esclavo ve a un Dios distante, como les decía la otra vez, un Dios allá con barba, viejito, allá sentado en el cielo, aburrido, ¿sí? Esperando que nosotros nos equivoquemos para darnos el primer correazo, para corregirnos. Cuando hay ese espíritu de orfandad y de esclavitud, muchas veces vemos a Dios así, allá lejano, sí, duro, fuerte, pero el Hijo lo ve como un Dios cercano, sí. Como decía la otra vez la pastora Alice, sí, que aún ella deseando cosas, sí, aún en su mente, porque Dios ya conoce todos nosotros, alguna cosa que deseó, Dios se la cumplía, porque ese es nuestro Padre. Amén. Lo llevamos nuevamente a lo terrenal. Nuestros padres, cuando nosotros le pedimos, le decimos, oye, es que me gustaría esto, mamá, papá, ¿qué hacen nuestros padres? Se esfuerzan, ¿sí?, por darnos eso que nosotros estamos pidiendo. Amén. ¿Cuántos hemos visto a nuestros padres esforzados, valientes, ¿sí?, trabajando largas horas, por muchas horas, para satisfacer nuestras necesidades, para que nada nos haga falta, ¿sí? Muchas veces, como dicen, sacándose el pan de la boca de ellos para darnos a nosotros, ¿sí? No dándose gustos ellos para poder darnos a nosotros. Y debemos que estar muy agradecidos con nuestros padres. Amén. Dice, por cuando sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Amén. Y bueno, yo a veces he escuchado, ¿sí?, la frase de que a veces la relación con nuestros padres también puede dificultar nuestra relación con Dios, ¿sí? De pronto los que no han vivido con una madre, con un padre, o quizá con ninguno de los dos no pudieron vivir por X o Y circunstancia. Quizá mucho de eso dificulta nuestra relación, ¿sí? Como que se nos dificulta ver a Dios como ese Padre. Amén. Y para los que saben, ¿sí?, yo tengo un Padre, ¿sí?, celestial, pero también un Padre terrenal. Amén. Quizá que muchos, muy pocos lo han conocido, pero yo nunca viví con mi Padre, ¿sí? Nunca viví, bueno, por circunstancias de la vida, no sé, así Dios lo determinó. Y nunca viví con Él, siempre ha sido con mi mamá, sí, que me ha criado durante toda la vida. Y cuando miraba este mensaje, a veces nosotros, bueno, podemos volver a nuestra infancia y qué recuerdos se nos quedan de nuestros padres, ¿sí? Y yo recordaba mucho que así quizá el único recuerdo que tengo de mi papá cuando pequeño es cuando iba a llevar
¿cómo es que se le llama? Como bueno, el dinero, la mensualidad. Sí. Cuando iba a mi casa a llevar la mensualidad y, y me decía, bueno, hijo, ¿qué quieres? Entonces yo recuerdo mucho que siempre lo que pedía era la gaseosa naranja con un croissant. Ahí en la esquina de mi cuadra hay una panadería y siempre la gaseosa de naranja, la Postobón, con, con el croissant, ¿sí? Y ese es el recuerdo realmente que tengo como de mi padre cuando venía a traer la mensualidad y me gastaba la gaseosa con el croissant. Pero pues yo nunca, sí, crecí con ese rencor, con ese odio, es que mi padre, no sé, me abandonó ni nada. Y lo bueno también es que mi madre nunca tampoco me infundió eso, sí, no, es que usted debe que odiar a su padre, sí, no lo debe que preguntar, sí, como quizá en otras personas pasa que le infunden eso a sus hijos, no, que odie, que su padre es tal, tal, sí, no, mire, mire lo que nos ha hecho y tantas cosas. Mi madre nunca, sí, nunca me infundió eso sobre mi padre y, y en mí nunca se creó ese rencor, ese odio eh, hacia él, pero pues obviamente éramos muy distantes, quizás nos llamaban solo para cumpleaños y ya él de pronto nos veíamos en ocasiones, sí, alguna festividad, recuerdo cuando yo hice la primera comunión, él vino, me acompañó a la primera comunión, pero eran ciertas ocasiones y, y quizás yo me preguntaba, ¿será Dios que eso de pronto sí afecta en verte como padre? Sí, quizá de pronto eso sí me llegó a afectar y bueno, eran muchas preguntas. Y nada, también recuerdo a veces cosas que me comenta mi mamá, que de pronto aquí ya nos ha pasado cuando pequeños, cuando de pronto mi mamá me regañaba, yo le decía, si me dan esas pataletas y me decía, no, me voy a ir para donde mi papá, y que yo ni sabía dónde vivía mi papá, y me dan como esas pataletas. Mi mamá dice un día que preparé, sí, eché la maleta, sí, todo bueno, todas mis cosas, la ropa y eso, y que me voy para donde mi papá. Pero quizá era como ese clamor dentro de mí, ¿sí? Como que, ¿dónde estás, papá? ¿Sí? Y también en mi familia a veces sí, como que me cogen de parche y eso porque cuando mi mamá me pegaba, ¿sí? Yo decía mucho una frase, ¿sí? Obviamente lloraba y todo eso. Yo le decía, espera, recuerdo, papito lindo, ¿por qué no vienes? Era como mi frase. Yo, papito lindo, ¿por qué no vienes? Cuando lloraba. Papito lindo, ¿por qué no vienes? Y a veces en mi familia, sí, se burlan así de ese recuerdo, pero quizás dentro de mí había ese, sí, como que ese clamor, esa ausencia, y, y a todos los padres que están aquí, sí, es muy importante, sí, es muy importante que permanezcan allí permanezcan allí en sus hogares, y quizá aunque mi padre fue ausente, y quizá hay padres aquí que están en sus hogares, pero aún pasa mucho de que aunque están presentes físicamente, muchas veces sus hijos ni lo sienten, ¿sí? Ni perciben que está allí realmente su padre y su madre. Amén. Entonces, en mí habían como esas características y, y bueno, y crecí y hace 4 años, creo que fue bueno, no sé si fue un año antes de pandemia, nos reunimos para un cumpleaños de mi papá con mis 3 hermanos, yo tengo otros 3 hermanos mayores, y nos reunimos y bueno, la pasamos súper chévere y todo eso. Eh, y a partir de allí, algo diferente pasó, ¿sí? Algo cambió, ya tengo más, ¿sí? Más cercanía con él, sino no solo lo llamo de pronto para el cumpleaños, ¿sí? Sino que ya hay más cercanía, ¿sí? Y algo también que se me venía ahorita a la mente es que
cuando miramos las características del esclavo y el hijo, digamos, yo con mi mamá, yo mamá, quiero algo y yo sé que mi mamá me lo daba así, me complacía, pero cuando yo le iba a pedir algo a mi papá, uy Dios, eso sí era difícil. Yo no, bueno, porque necesité un tiempo para la universidad y eso, y mi mamá le dijo, ¿por qué no le envía a su papá? Yo, uy, no, es que yo no sé cómo decirle, sí, a mí me da pena, sí. Por lo mismo, sí, porque no hay esa, sí, no había esa cercanía, esa paternidad, sí, y obviamente a mí, sí, se me dificultaba mucho decirle, "Hey, papá, necesito para esto", y muchas veces prefería, no, mejor no le digo porque, por lo mismo, porque no había esa cercanía, no había esa relación, sí, durante muchos años, y eso afecta mucho de la manera ¿sí? En que yo lo veía. Amén. Como decía, nunca lo vi con odio, pero no había esa seguridad que yo sentía con mi mamá. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y ya para ir terminando, también recuerdo, eso fue como en un ayuno, ya varios años, sí, que tuve el privilegio de compartir la palabra. Y estaba, bueno, predicando de otro tema, nada de padre, nada de paternidad, nada de esas cosas. Y yo dije, bueno, listo, vamos a orar. Y terminé orando fue por eso, por los padres. Pero yo recuerdo mucho que de mí salió, sí, un clamor, sí, algo que había dentro de mí, sí, algo se rasgó y oraba por eso, sí, como que Señor, quita toda esa orfandad, todos esos miedos que han estado en mi vida, sí, y que ahora venga el espíritu de adopción para poder clamar como Abba Padre, amén. Y quizá muchos de nosotros estamos así, sí, necesitando que el Espíritu de Dios, como dice ahí la palabra, que Dios envió a nuestros corazones, nos recuerde y volvamos a clamar a Abba Padre. Amén. Entonces, evaluémonos, ¿sí? Miremos estas características y evaluémonos. Preguntémonos, quizá estoy viviendo una vida como de esclavitud, siendo un esclavo, con miedo, de orfandad, o quizá estoy viviendo realmente como un hijo de Dios. Amén.